Hoy queremos hacerle un homenaje a las mujeres bayunas. Claro, desde la historia. Nos aparecen las mujeres y tengo que hacer una diferencia. Una cosa eran las mujeres de élite, sobre todo las muchachas, la mujer soltera, que las familias y la misma iglesia trataba de controlar para darle dignidad a la familia. Entonces, estas mujeres vivieron una situación diferente a las mujeres de los sectores populares. Para las de élite les recomiendo la María de Jorge Isaac o el alférez real de Eustaquio Palacios. Claro, son novelas románticas y nos muestran una versión muy rosa de lo que en realidad era en la época, pero bueno, esa es una referencia. Para la que voy a trabajar, que es la de los sectores populares, yo me he apoyado en unos viajeros extranjeros y en unos trabajos de investigación mía y referencias de otros colegas. Los viajeros eran personas que viniendo de Europa principalmente y algunos de Estados Unidos recogían información que luego era publicado en sus lugares de origen. Eso acá en la época no se publicó. Ellos estuvieron durante el siglo XIX, o sea, hace más o menos 200 años uno, ahí el otro hace más o menos 170, 180 años. Siglo XIX todo. El primero de ellos, del que voy a hablar, es Safrai. Este era un doctor médico francés que dice unas cositas aquí. Por ejemplo, la pulpera es la que maneja una pulpería, es más o menos una cantinita donde se vende aguardiente y tabaco. Dice él, la pulpera es de ordinario bastante joven y algunas veces casada o acaso viuda. Es más que una modista y menor que una señora. No se atrevería a usar zapatos o botinas y parécele que sería la alpargata lo más adecuado a su rango. Algo coqueta, de ordinario bonita, curiosa por la ociosidad y maldiciente por costumbre. Convierte su tienda en un centro de chismografía. Esta fue la versión de la mujer del sector popular que vive en pueblitos pequeñitos, pues que hoy son ciudades, como Cartago es la descripción de esto, pero también podría haber sido en Buga o un inicial Tuluá o Palmira o el mismo Cali. Sobre otra mujer de los sectores populares que le llamaban Ñapanga. Ñapanga aparece en referencias en Nariño, en Pasto, y también en Popayán. Y no sé por qué se ha perdido esa referencia sobre el Valle del Cauca y aquí a las muchachas bonitas de los sectores populares le llamaban Ñapanga. ¿Ya? Entonces veamos qué dice este señor de la Ñapanga, este doctor Safrai. La Ñapanga es joven y encuentra muy natural que le digan que es bonita. Tiene los ojos negros con largas y sedosas pestañas, dientes blanquísimos y cabello que se creería demasiado hermoso para ser natural. Es airosa en el andar y hay en ella cierta viveza y atractivo que seduce a primera vista. En cuanto al traje, es a la vez sencillo y coquetón. Una falda de muselina algo hueca, de color rosado o blanco, cubre otra parte bordada, siempre calza alpargatas. Sobre ella nos va a decir, estas jóvenes se dedican comúnmente a elaborar cigarros, ocupación mal retribuida. Tocan un poco la guitarra, gústales la poesía, hablan bien y escuchan mejor. La danza del bambuco o de las vueltas, especie de pantomima escenográfica, es el acto en que más luce sus gracias la Ñapanga y por esto constituye aquella el recreo más apetecido de la juventud del Cauca. Se baila con motivo de nacimientos, de bodas, reuniones familiares, de las excursiones campestres. Se baila de todo. Y aquí pasamos a la vaina del baile. Es muy común en la época
aquello del baile. Y las mujeres son las que siempre están motivando organizar bailes, son las que producen el aguardiente para el baile, son las que elaboran los cigarros que se fuma mucho, incluso ellas fuman bastante. Bueno, esta es la descripción del doctor Safran. Hay otra de Boussingault, que es un señor francés que pasó por Cartago en 1826, es decir, hace 200 años. Y él se encuentra con esta muchacha y mire la descripción que dice: las mujeres graciosas, más que bonitas, agradables, con sus cabellos entremezclados de flores. Es que se ponían flores. Entonces dice, este adorno puede tener inconvenientes. Yo tenía muy buena amistad con una muchacha joven, fresca, gordita, con hoyuelos al sonreír y los bellos ojos negros. Pues, ¿qué resulta? Que las amigas de este señor le dicen, empiezan, como él dice, a hacer muecas y empiezan a celarlo. Y dice, usted abrazó a Gabrielita, que se llama la muchacha, le dicen ellas, las celosas. ¿Y cómo lo sabe?, pregunta él. Lo sabemos porque usted huele a las flores que ella usa en sus cabellos. Me fue imposible negarlo, dice. Luego vino una curiosa recomendación. Después de comida no le daremos café. ¿Por qué?, preguntó. Porque no. Esa es una bayuna dando respuesta, que todavía las escuchamos. Continúa diciendo, las señoritas del valle son excelentes bailarinas. Hay que verlas dentro de un vestido liviano, prácticamente un enagua, con su talle esbelto sin que esté aprisionado por un corsé, bailando un bolero, un fandango, un mole-mole, sin otra música que la de un negro que agita su alfandoque, un tubo de bambú o guadua que contiene piedritas, improvisando al mismo tiempo canciones, algunas veces eróticas o historietas escandalosas. No es fácil describir la animación de las bailarinas, ni la vivacidad de las jóvenes en estas reuniones nocturnas. Es algo así como una embriaguez. Está descrito entonces lo del baile, el gusto por el baile de la mujer bayuna. Repito, elaboran el aguardiente y el tabaco para esos bailes. El otro viajero que nos hace descripciones de las mujeres es Colton. Este era un gringo. Pasó por acá más o menos a mitad del siglo XIX, hace como 150 años o un poquito más. Bueno, él dice, y es una cosa que alcanzamos a observar los pueblerinos, de mujeres que se colocan aquí una vasija y por eso su andar tan derecho de las mujeres, como una vaina cotidiana. Es cotidiano utilizar la cabeza como soporte para llevar una vasija con agua o aguardiente o leña, como alcanzamos a ver nosotros, los de cierta edad, claro, a Joaquina Ormaza en Bugalagrande, con una carga de leña aquí, ya de edad y todavía muy derechita. Eso en los otros pueblos del valle seguramente también otros lo han observado. Tenemos esta acuarela que nos muestra precisamente una de estas mujeres en Cartago, al frente de un muchacho que en su caballo lleva unas guaduas. Ese es un aguador, porque ellos se meten, en el caso de Cartago, al río La Vieja, hacen sumergir el caballo y entonces se llena de agua poco a poco esa guadua y después van a la ciudad a venderla. Lo que hace la muchacha que elaboran cigarros es cambiar los cigarros por agua. Entonces allí hay una relación entre los aguadores y las muchachas ñapangas. Otra de las características de las bayunas es su limpieza. Esto lo relatan aquellos viajeros y
Incluso ellos se aterran que la mujer utiliza mucho jabón, enjabona mucho y limpia mucho las casas. Hoy, pues los hombres sabemos eso y nos toca soportar esa obsesión con la limpieza de las bayunas. En la época utilizaban el jabón de la tierra, es un jabón que hacían, y también el chambimbe, aunque este viajero dice que el chambimbe lo utilizan poco. El chambimbe es ese fruto del cual se saca una bolita negra, una pepita negra, que es como una bola, o utilizaba uno de niño para jugar, pero ella tiene el fruto tiene una pulpa y esa pulpa es jabón. Con eso también lo utilizaban en la época. Hay una cuestión que todos dicen y que tiene que ver con la bayuna actual, tanto en la limpieza, en la forma de tratar y enfrentar a los hombres sin ninguna sumisión, sino con mucho carácter, y es esa vida social y sobre todo de su sexualidad con mucha libertad. Por ejemplo, lo que más describe este viajero y los otros es: montan a caballo, las mujeres del pueblo, ¿no? Montan a caballo a horcajadas. Pues hoy se hace, pero en la época las mujeres de élite tenían unas sillas especiales donde iban de lado y no a horcajadas. No, estas mujeres de los sectores populares en la época lo hacían así, sin ningún problema y enfrentando las críticas o lo que pudiera dar, aunque no existía la crítica porque ya era, digamos, se convirtió en algo normal. La otra cosa, dicen que los hombres duermen desnudos y en algunos casos hay uno que duda. Este Holton, por ejemplo, dice que las señoritas y los niños también duermen desnudos y no hay ningún misterio, no hay ningún morbo sobre la situación, sino que aparece como normal. La otra cosa, en el mismo baile están haciendo digamos, juegos, coqueteos con el parejo sin ninguna vergüenza ni nada, sino como propio del baile. También aparece el elemento del coqueteo, ¿ya? Cuando les gusta un hombre, lo coquetean y le hablan de frente, no ocultan cosas. Y la manera de vestir. Una manera de vestir que, por ejemplo, se expresa en este grabado. Por ejemplo, ese grabado, hay unas mujeres lavanderas que están allí con el torso desnudo, sin ningún problema sobre el río, a pesar de que detrás de ella están aquellos aguadores con sus burros o sus caballos, con las guaduas. Uno de ellos saluda y ellas como que son indiferentes al saludo y no hay morbo, no hay ningún problema allí, ni de parte de los muchachos, ni de parte de ellas. Me dirán algunas, no, pero es que mi abuela y mi bisabuela, y ahí están las fotos, se vestían con vestidos largos y se cubrían mucho. Esto es cierto. Lo que pasa es que la descripción que estamos haciendo son del periodo colonial y del siglo XIX. Y en ese periodo visten así, sin ningún problema. No hay un morbo ahí, repito. A partir de 1886, con la Constitución y finales de ese siglo XIX y comienzos del siglo XX, 1910, 1920, va esa Constitución a entregarle la formación moral y educativa a la Iglesia Católica, en un propósito de empezar a, digamos, homogeneizar en el territorio de Colombia unas formas de vestir, respetando obviamente los sitios de clima frío, los climas calientes, pero siempre cubriéndolas.
Esto se logra liberar ya en un proceso con los años y sobre todo con los gobiernos liberales a partir de 1930. Entonces ya vamos observando en los años 40 y en los años 50 que las faldas van subiendo poco a poco hasta llegar pues en ese momento de liberación de la mujer, que es en los años 60 y se va a expresar en la minifalda. Pero a diferencia de lo que estamos viendo con las mujeres bayunas del siglo XIX y en la colonia, esto de la liberación es un movimiento mundial que es pues a través de los medios de comunicación ya muy modernos en los años 60 del siglo XX que va a cambiar las cosas. Mientras que lo que estamos viendo en la historia es una cosa que se fue creando acá, es decir, es más auténtica, es una tradición propia de la mujer que todavía se conserva. Pero bueno, además de los bailes, vamos a los oficios, al trabajo y también los conflictos. Empecemos ya a cambiar las cosas porque tampoco todo era alegría. No, las mujeres ¿en qué trabajaban? Pues labores de cocina, arreglo de casa, la huerta, siempre están arreglando, digamos, las maticas, las flores. Hay unas que trabajan cestería utilizando la hoja de iraca o la hoja de palma para hacer sombreros, para hacer cinchas, para hacer canastos, para hacer escobas. También hay alfareras, por ejemplo, el caso de las mujeres del Guayabo, el corregimiento del Guayabo en el municipio de Buga Grande, que hacían alfarería. O cuidaban y criaban también en sus casas, sobre todo esto ya es la mujer campesina del sector popular, criaban curís, criaban guatines y criaban iguazas, como la que vemos en este gráfico, donde una mujer cerca a Tuluá, y volvemos a ver la forma de su vestido, tranquilo, propio para clima caliente, y cuidando iguazas. La otra actividad muy común es la elaboración de cigarros a partir de tabaco, que casi siempre era de contrabando, y esos cigarros también los hacían y los vendían, digamos, clandestinamente, aunque todo el mundo sabía, y la producción de aguardiente clandestino también. Esto es trabajo propio de mujeres. Claro, sobre esas mujeres empieza a darse un intento de control desde el periodo colonial y en los primeros años de la República, es decir, los primeros años del siglo XIX, hace 200, 150 años, y empieza a darse ese control. Las mujeres son las afectadas por ese control, las mujeres son las que se van a levantar contra ese control, y son ellas las que gritan, ya no imaginamos porque qué expresiones o qué cosas les dirían a los funcionarios que trataban de controlarlos. Eso servía para que los hombres jóvenes salieran en defensa de ellos, y prácticamente ellas en el enfrentamiento, ellas se retiraban y ya eran los hombres los que enfrentaban la situación, porque es que muy berraco. Ellas producen el aguardiente, producen el tabaco, hacen la fiesta, bailan riquísimo, ¿ya? Y tienen una vida sexual muy libre. Entonces, aquel hombre joven que no saliera a respaldarlas, ni iba a tener tabaco, ni aguardiente, ni de parte de ellas iba a ser invitado al baile, y por supuesto las piernas de ellas siempre estarían cerradas. Es decir, hay delito que no la respaldara. Esta es la versión que tengo de la mujer bayuna de los sectores populares. Entonces, en resumidas cuentas, podemos decir de manera muy general, claro, las bayunas son bonitas, hablando de la época, pero eso se representa hoy en día, ¿ya? Bailarinas buenas para tomar aguardiente, poco sumisas o nada sumisas,
de mucho carácter, nosotros decimos jodidas, alegres y siempre dispuestas a conversar, en general muy bellas.